¿Qué significa el mensaje a Éfeso? Estamos en esta serie de estudios aquí en el Seminario Bíblico Global hablando sobre el Apocalipsis y vamos a mirar el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor. Hoy nos corresponde comenzar con la primera de las 7 iglesias y es la iglesia de Éfeso. Por eso le hemos puesto como título a esta clase ¿qué significa el mensaje a Éfeso? Hoy vamos a comprender el significado que nuestro Señor Jesucristo le inspira a Juan a escribir, le revela en la isla de Patmos el mensaje a esta iglesia. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros a través de ese mensaje? Bueno, quiero que sepan que hay 7 iglesias en el Apocalipsis, en el Asia Menor, a quienes nuestro Señor Jesucristo le indicó a Juan que les escribiera un mensaje. Pero esas 7 iglesias, si bien es cierto, representaban iglesias literalmente establecidas en el Asia Menor en tiempo del apóstol Juan, también representan a la totalidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo por toda la historia de la humanidad. Quiere decir que hay 7 tipos de personas que son parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. 7 tipos de iglesias que se mueven a lo largo de la historia de la humanidad. Y ahora, por esa razón, vamos a mirar el primero de estos mensajes. Muy importante, quédense con nosotros porque este mensaje es una advertencia para la iglesia en el tiempo final. Somos el Seminario Bíblico Global, transmitimos abiertamente estas clases desde la ciudad de Guatemala para todas aquellas personas que no pueden asistir a un instituto bíblico, a un seminario o a una universidad. Estamos transmitiendo para todos gratuitamente a través de las redes sociales. La clase de hoy, ¿qué significa el mensaje a Éfeso? Comenzamos. Para comprender el mensaje que nuestro Señor Jesucristo envía a la iglesia de Éfeso, tenemos que ir al momento histórico en el que Juan escribe, pero también tenemos que ir al pasaje de estudio bíblico. El pasaje y ese mensaje específico se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, que vamos a ir citando en el transcurso de la clase. Apocalipsis 2, 1 al 7. Pero el contexto histórico podemos ver que Éfeso era una importante ciudad, era una importante centro religioso de aquella época, un importante centro cultural y también comercial del Asia Menor. Éfeso era muy famosa esa ciudad porque tenía un templo inmenso dedicado a la diosa Diana. ¿Se recuerdan ustedes? La diosa Diana de los Efesios, que es citada, por ejemplo, en Hechos 19, 34 y 35. Esta diosa también era llamada Artemisa por los griegos y la consideraban a una diosa de la fertilidad. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Esto lo encontramos en Hechos 19 del 8 al 10. Hechos 19, 8 al 10. Pablo estuvo al frente de esa iglesia de Éfeso aproximadamente por 3 años, según lo que dice Hechos 20, 31. Pero también esa iglesia de Éfeso tuvo muy buenos pastores, muy buenos predicadores. Pablo era uno de ellos, Priscila, Aquila, Apolos, según Hechos 18, 24 al 28. Así que ese es el contexto de la iglesia de Éfeso enclavada allá en el Asia Menor. Ahora veamos cuál es el mensaje que Dios le envía a la iglesia de Éfeso y puede aplicarse universalmente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras. El Señor Jesucristo empieza diciendo que Él conoce las obras. Fíjense bien, vamos a citar aquí en primera instancia, Dios conoce las obras de la iglesia de Éfeso y le dice, yo conozco tus obras. Bueno, esto nos indica, hermanos, que Dios sabe cuáles son las obras que tú y yo realizamos, que nuestra iglesia a la cual nos congregamos está realizando. Dice el Señor Jesucristo, yo conozco tus obras. El Señor Jesucristo, hermanos, sabe en realidad quién eres tú, quién soy yo y qué es lo que hacemos en nuestras congregaciones. Al Señor no lo podemos engañar. Dios te conoce a ti por tu nombre. Dios sabe todo sobre ti.
Así que Él conoce tus obras. Mira lo que dice Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida de las obras. Las obras nos salvan, pero las obras son muy importantes para demostrar nuestra salvación, ¿no? Hay que demostrar nuestra fe a través de las obras. Bueno, eso es el primero. El segundo lugar que Dios le dice a la iglesia de Éfeso, Dios le reconoce las virtudes que tenía esa iglesia. Capítulo 2, versículo 2, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dios conocía las obras, el trabajo, ¿verdad? Y la paciencia de los hermanos de Éfeso. Además, esa iglesia era una iglesia que estaba motivada y se esforzaba por vivir en la santidad y en la verdad de las Escrituras. No soportaba las filosofías de esa época con los que decían ser apóstoles y no lo eran. Bueno, veamos de nuevo el versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has encontrado mentirosos. Fíjense, la iglesia de Éfeso había probado, según dice la Escritura, a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son mentirosos. Hoy, en la actualidad, hay muchos que se dicen ser apóstoles. Por eso les dije que el mensaje a las iglesias del Asia Menor aplica a la Iglesia Universal de Jesucristo. Hoy en día hay muchos falsos, muchos mentirosos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y Jesucristo está diciendo a Éfeso, muy bien por ustedes, queridos hermanos de Éfeso, porque ustedes realmente han probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que simplemente son mentirosos. Eso es lo que nos está instando a hacer a ti y a mí hoy, a seguir haciendo obras, a seguir trabajando para el Señor, a tener paciencia y fe de los santos, pero a probar a esos charlatanes que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cuántos hoy aparecen en las redes sociales diciendo, yo soy apóstol, el apóstol fulano, el apóstol aquí, el apóstol allá? Pero por favor, hay que probar a todo espíritu a ver si es de Dios. Hay que probar a todo ministerio. Y eso es lo que Dios le aplaude por medio del Apocalipsis 2, versículo 2, a la iglesia de Éfeso. Le dice, muy bien, conozco que han trabajado para mí, pero también conozco que ustedes saben diferenciar a los falsos apóstoles de los verdaderos apóstoles. Miremos otro llamado de atención aquí en la segunda carta a los Corintios 11, 13 y 14. Miren lo que Pablo escribe. Pablo, un verdadero apóstol, el fundador de la iglesia de Éfeso, que fue pastor de Éfeso por 3 años, escribe Pablo a los Corintios. Segunda carta a los Corintios 11, 13, 14. Dice, porque estos son falsos apóstoles, ¿y qué dice? Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y escuchen esto, versículo 14, 2 Corintios 11, 14. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Bueno, Pablo está diciendo, hay apóstoles supuestos que se disfrazan como apóstoles, pero no les crean porque hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Juan en la isla de Patmos, que está en este éxtasis, les está mandando el mensaje a la iglesia de Éfeso y le dice, qué bueno que hacen obras, que trabajan, que tienen paciencia, la fe de los santos, y qué bueno que no aceptan allí en su congregación a esos falsos apóstoles. Hasta el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 3, Apocalipsis capítulo 2, versículo 3. Dice, también has sufrido. Dice, has sufrido. Ve, la iglesia de Éfeso era una iglesia que había sufrido, que había soportado y había tenido paciencia y había trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice, y no has desmayado. Le dice, tú también eres una iglesia que ha sufrido, o sea, que ha soportado todo por amor de mi nombre. Sigamos adelante, vamos a Apocalipsis 2:6. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir nicolaíta? Vamos a ver si lo escribimos aquí. Vamos a ver si por aquí, ¿no? Tal vez aquí en el centro. Nicolaíta.
Nicolaos. Miren, dice, tienes esto que aborrece las obras de los Nicolaitas. Nicolaos. ¿Qué quiere decir Nico? Victoria, ¿no? Victoria. Laos quiere decir pueblo. Tú aborreces, y voy a escribir aquí, esto quiere decir victoria, victoria, y esto quiere decir pueblo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice, tienes algo que aborreces las obras de los Nicolaitas. ¿Qué quiere decir? Hay gente que en aquel día en Éfeso estaba predicando, no allí en la iglesia adentro, no, sino en el entorno de la ciudad de Éfeso. Estaban predicando sobre que el pueblo es el que tiene la victoria, que la victoria está en el ser humano. Decláralo, recíbelo. Si tú lo puedes ver, lo puedes tener. Vamos, en ti está el poder. Tú eres todo lo que necesitas para salir adelante. Eso es una victoria del pueblo, o sea, dándole la victoria a la gente, incitando a la gente a creer que en ellos está el poder. Y tú y yo no tenemos ningún poder. El poder está en Dios. Tú y yo no tenemos poder de nada. Los Nicolaitas son esos que le dicen a la gente, piensa y pídelo y recíbelo, decláralo, arrebátalo, tú puedes, solo míralo y el milagro sucederá. Nicolaitas. Para que sucedan milagros tienes que caer de rodillas, humillado delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, yo no sé nada, yo no puedo hacer nada, yo en mi fuerza soy tan débil, soy nada, de verdad soy una basura, soy un gusano. Pero si tú me ayudas, yo te pido que obres. Fuera los Nicolaitas, los que le dan la victoria a la gente, y vamos a darle la victoria a Jesucristo. Entonces Jesucristo dice en primera instancia, ustedes hacen obras, trabajan, tienen paciencia, han sufrido por causa de mi nombre. También aborrecen a los falsos apóstoles y aborrecen toda esta filosofía que le trata de dar al hombre la cualidad que solo a Dios le pertenece. Así que vamos a concluir con el mensaje que el Señor le envía a la iglesia de Éfeso y es una advertencia. Primero les da a conocer todo esto y les dice, los felicito. Trabajan, hacen obras, tienen paciencia, aborrecen la doctrina de los Nicolaitas, aborrecen a los falsos apóstoles, pero aquí viene la advertencia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti, ¿qué? Que has dejado tu primer amor. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo por medio de Juan. Has dejado tu primer amor. Esa es la advertencia. Esa iglesia estaba activando, estaban trabajando, estaban haciendo obras misioneras, estaban dándole de comer a los pobres, a los hambrientos, estaban llevando el mensaje del evangelio a todos lados, estaban aborreciendo a los falsos apóstoles, desechando las obras de los Nicolaitas, pero todo lo hacían mecánicamente. Se habían olvidado del primer amor. Y esa es la advertencia que nuestro Señor Jesucristo le dice a Éfeso. Lástima que te has olvidado del primer amor. Yo no sé, querido hermano, al final de esta clase yo te pregunto, ¿te habrás olvidado tú acaso del primer amor? Hoy Jesucristo te está hablando a través de esta clase, en este seminario, y te está diciendo, vuelve a tu primer amor. Está bien que trabajes para mí, está bien que aborrezcas todo lo que no es de sana doctrina, pero no está bien que te hayas enfriado en tu amor hacia mí. Dime una cosa, ¿hace cuánto tiempo no te quebrantas tú en un culto con una alabanza? ¿Hace cuánto tiempo no caes de rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Hace cuánto tiempo que no llegas temprano al culto? ¿Hace cuánto tiempo que ya no lees la Biblia? ¿Hace cuánto tiempo que ya no tienes ese ánimo para ir a visitar a un enfermo? ¿Hace cuánto tiempo que te olvidaste de tu primer amor? Regresa a Cristo hoy. Regresa a tu primer amor. Y mira lo que dice Dios, le recuerda a la iglesia de Éfeso de dónde ha caído y le insta a renovar su relación con Él. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. El mensaje a Éfeso es maravilloso. Eso es lo que significa. Significa que Éfeso estaba trabajando, haciendo obras, haciendo obras misioneras, haciendo obras de evangelismo. Estaba teniendo paciencia, sufrido por causa de Cristo. Estaba aborreciendo todas doctrinas heréticas, a todas las herejías, aborreciendo falsos apóstoles, falsos profetas. Pero se había olvidado del primer amor. Y el amor es más importante que cualquier otra cosa que tú puedas hacer para el Señor. Si tú amas a Dios, el que ama de verdad
Desecha todo temor. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. El que ama obedece. El que ama la palabra de Dios guarda. ¿Amas tú al Señor? ¿Estás viviendo en tu primer amor? Ese es el mensaje a Éfeso. Te espero en la siguiente clase. Hablaremos del mensaje a otra de las 7 iglesias del Asia Menor. Dios te bendiga. Saludos. Desde Guatemala, mi nombre es Andri Carías. Comparte estos estudios bíblicos con tus amigos, tus familiares, con tus contactos y juntos crezcamos en el conocimiento de la verdad de las Escrituras. Un abrazo.